a Juan, capítulo 3. Y voy a leer unos versículos de la palabra de Dios. Antes de empezar, usted saque papel y lápiz para que anote. Amén. Es bueno anotar los versículos porque usted tiene que confrontar la palabra para saber si lo que decimos es verdad. Amén. Amén. Después de esto, vamos a leer en el capítulo 3, versículo 22 de Juan. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y le dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Capítulo 4, versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Amén. Es importante el bautismo. Es más, es lo más importante el bautismo. El bautismo es lo más importante. Todo el que dice que cree en él tiene que ser bautizado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Amén. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Dice desde el 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que, versículo 10 dice, el que cree en él, será salvo, y el que no será condenado. Porque dice que todo aquel que se bautiza es salvo. Amén. Ahora, ¿cómo es el bautismo? ¿Cómo es el bautismo? Tenemos que analizar cómo es el bautismo, porque la Escritura me habla aquí de algo importante. Yo quiero que vamos ahí al capítulo 3 de Juan y miremos lo que dice. Amén. Juan capítulo 3, versículo 25. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. La mujer le dijo... No, capítulo 3, versículo 25. Gloria a Dios. 3:25 dice la palabra de Dios. Vaya anotando los versículos. El Padre ama al Hijo y entregó todas las cosas en su mano. Perdón, 25. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios. Entonces hubo una gran discusión entre los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Acerca de la purificación. Lo único que purifica al ser humano es el bautismo en el nombre de Jesucristo. En Jeremías dice la Escritura que aunque te laves con lejía, el pecado permanece. Amén. Esto lo sabía el pueblo de Israel, esto lo sabían los judíos, esto lo sabían los fariseos, esto lo sabía todo el que amaba y quería buscar de Dios. De tal manera que los fariseos, los judíos, cuando se dieron cuenta que Jesús estaba bautizando y que Juan bautizaba, sí, entonces inmediatamente fueron y hablaron con él. Hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Entonces, léame el versículo 26 para que entendamos de qué estoy hablando. Fueron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo del otro lado del Jordán, en que tú diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Está bautizando y todos van a él. Amén. Entonces, hay algo que usted debe saber. Es qué dice Juan acerca de Jesús.
¿Qué dice Juan acerca de Jesús? ¿Por qué? Porque ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Usted debe saber quién es Jesús. Usted debe conocer quién es Jesús. Usted debe entender para qué vino Jesús y para qué vino Juan. Amén. Entonces, para eso vamos a ir al capítulo 1 de Juan. ¿Qué dice el versículo 23 acerca de Juan? Amén. Juan respondió con las palabras del profeta Isaías: yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Amén. Enderezad el camino del Señor. ¿Cuál Señor? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra de Dios allá en Isaías capítulo 43? ¿Qué dice la Escritura? Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Este es Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto. Amén. Amén. Ellos le están preguntando, el que tú dijiste, ya que el Cordero de Dios que quita los pecados está bautizando también. Sí. Amén. Ellos sabían acerca del bautismo y sabían que el bautismo era importante. Sí, Y esa era la inquietud que ellos tenían. Vamos al versículo 3 del capítulo 40 de Isaías. Voz que clama en el desierto, preparad en el desierto el camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. A nuestro Dios. ¿Quién es Jesús? Nuestro Dios. Es nuestro Dios. Amén. Entonces, él tenía que presentarlo. Juan tenía que presentarlo, porque eso es lo que está diciendo ahí 43 de Isaías. Amén. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí. Versículo 26. De primera de Juan. De primera de Juan capítulo 1. Versículo 26 dice la palabra: Juan respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está aquel a quien vosotros no conocéis. A quien vosotros no conocéis. Amén. ¿Qué va a hacer el que todavía no conocía? Que se iba a manifestar y que él lo iba a presentar, porque él es la voz que clama en el desierto. Amén. Él es el que está preparando el camino para que Dios se presente en carne, se manifieste en carne. Como dice ahí el versículo 27. Este es el que viene después de mí, de quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Amén. Él, a la verdad, en la palabra nos dice que Él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Amén. Pero yo quiero que usted mire esto. Ahora, el que estaba encargado de presentar a Jesús y decir quién era Jesús, lo hace en el versículo 29 y 30. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y le dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien dije: después de mí viene un varón que es superior a mí, porque existía antes que yo. Existía antes que yo. ¿Y qué dice el versículo 31? Yo no lo conocía, pero yo vine a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Amén. Yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. ¿Para qué? Para que cuando llegara lo presentara. Amén. Amén. Ahora, por eso dice: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén. Por eso lo presenta. Ahora, vamos a leer aquí en el versículo 33 algo importante. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien vea descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautizará con Espíritu Santo. Amén. Note la expresión de la palabra ahí. La palabra de Dios dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas. No dice todos van a ver, ni la Escritura dice en ninguna parte que todo el mundo vio. Solamente era una señal para él. Amén. La paloma simplemente era una señal para él. Es una teofanía más de Dios. Exactamente. Para poder, porque Dios es espíritu. Entonces Dios tiene que tomar una teofanía para mostrarse al hombre. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel en quien vea descender. Amén. El Espíritu
y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, el bautismo tiene características claras, estrictas y mandamiento preciso. Amén. Dice, el que no naciera del agua, capítulo 3, versículo 5. El que no naciere del agua y del Espíritu, vamos a leerlo todo. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Amén. ¿Quién es el que quita los pecados del mundo? Jesucristo. Amén. ¿En qué nombre entonces me tengo que bautizar el bautismo para perdón de pecados? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay dos bautismos en la Biblia? No. Existe un solo bautismo. Un solo bautismo. ¿Por qué? Porque la Escritura me habla de un bautismo compuesto. Un bautismo que la primera parte la hacen los Juanes Bautistas de hoy. Amén. Desde que se presentó Juan el Bautista hasta el día de hoy. Amén. ¿Por qué? La Escritura lo dice. La Escritura lo dice. 4:1. Cuando Jesús supo que los fariseos habían oído que él bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Sus discípulos eran los que bautizaban. Amén. No era él. Amén. ¿Por qué? Porque cuando eran limpios, el Espíritu Santo venía sobre ellos. ¿Pero en qué nombre? ¿En qué nombre? Por eso muchos todavía están cabeceando ahí. Por eso muchos todavía no han entendido. ¿Por qué? Por lo que dice el capítulo 3, versículo 5. Volvámoslo a leer. 3:5 dice la palabra. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. No puede entrar en el reino de los cielos. El bautismo, ¿cómo está compuesto el bautismo? Amén. ¿Cómo está compuesto el bautismo? Tenemos que ir ahí a la palabra y mirar cómo está compuesto el bautismo. Aleluya. Amén. Y si hay un error, yo le invito a que me llame. Si hay un error en la palabra, yo le invito a que me llame. Porque yo no veo error en la palabra. Porque esta palabra dice la Escritura que es la palabra más perfecta, más completa que tenemos. Más profética, en la cual hacemos bien en creer. No existe otra. No existe otra. Si el Señor le entregó a Pedro las llaves, y el bautismo en las llaves, él tenía que explicar cómo era el bautismo. Amén. Él tenía que. Y empieza desde el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, comienza a explicar cómo se hace y de qué manera se hace. Gloria a Dios. Cuando usted llega al capítulo 2, él empieza a recordarle las profecías, lo que Dios había prometido. Y una de las cosas que había prometido era que iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Amén. Hechos capítulo 2, Amén. versículo 16. Gloria a Dios. Sino que esto es lo que anuncia el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Amén, gloria al Señor. Esto es lo que está anunciando Pedro. Vean, yo les voy a mostrar dónde están las llaves. Amén. Habla del profeta Joel. ¿Cómo dice allá en el capítulo 2 del profeta Joel? ¿Cómo dice allá en el versículo? Vamos a mirar la palabra y vamos a confrontar la palabra. Amén. Vamos a mirarla porque tenemos la palabra profética más segura. Joel capítulo 2 y vamos a leer el versículo 28. Después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Verán visiones. Amén. Ahora miremos el versículo 32. Y todo el que invocara el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como el Señor ha prometido, y entre los sobrevivientes
a quienes Él llame. Versículo 21 del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Vaya anotando, hermano. Vaya anotando, porque usted tiene que saber qué es lo que estamos predicando, qué es lo que estamos anunciando. Amén. ¿Cómo dice la escritura ahí, hermana Olga? Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Versículo 20. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Aleluya. Ahora, cuando la escritura me dice a mí que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos, tiene que estar en alguna parte completo. Completo. Vamos entonces al versículo 2:38 del libro de los Hechos. Amén. Dice la palabra de Dios. Pedro contestó: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don o regalo del Espíritu Santo. Ahí está el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Aleluya. Ahí está completo. Ah, pastor, pero usted no ha leído entonces Mateo 28:19. Claro que lo he leído. Claro, pero vamos a ver qué dijo Pedro antes de dar la fórmula del bautismo. Amén. Vamos a leer el versículo 36. Por tanto, que toda la casa de Israel sepa con absoluta seguridad que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Amén. El Padre, el nombre del Padre es Señor. Amén. Y el nombre del Espíritu Santo es Cristo. Amén. Señor Jesucristo. Por eso el bautismo, Es en el nombre del Señor Jesucristo. para él poder explicar esto, para poder dar en la fórmula, él explicó 28:19. Amén. Él explicó 28:19, hermano. Usted tiene que entender eso. Usted tiene que comprender eso. ¿Sabe por qué? Porque es la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios. Aleluya. Si no fuera así, aparecerían otros bautismos aquí en la Biblia. Sí, sí. Pero según Efesios capítulo 4 y versículo 5, la escritura me habla de un solo Dios. Aleluya. Un solo Dios. ¿Cómo dice la escritura ahí, hermano? Un Señor, una fe, un bautismo. Mire, no hay más bautismos. No existe más bautismo. La palabra de Dios solo muestra No un existe, bautismo. hermanos. Ustedes tienen que luchar por su salvación. Yo tengo que luchar por mi salvación. Yo tengo que entender el Evangelio. Amén. Dios como Padre nos creó. Dios como Hijo nos perdona y derrama del Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. Cada manifestación de Dios tiene un propósito en tu vida y en mi vida. Dios como Padre nos hizo. Dios como hijos nos rescata. Por eso dice la Escritura que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19 versículo 10. Y la Escritura me habla de que a partir de Hechos de los Apóstoles capítulo 2 viene la manifestación del Espíritu Santo, no afuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Amén. Porque antes de que Jesucristo hiciere lo que tuvo que hacer para que el bautismo se hiciera realidad en nosotros y Dios entrara a morar dentro de nosotros, Él tuvo primero que pagar ese precio a Él. Y antes de eso, el Espíritu de Dios estaba sobre los profetas, no en los profetas. Hoy en día está en los profetas. Hoy en día está en los pastores. Hoy en día está en todo aquel que se bautiza en el nombre de Jesucristo. Y la palabra de Dios dice: no toquéis a mis ungidos. No se está refiriendo la Escritura, la palabra de Dios, a pastores. No se está refiriendo, no. Se refiere a todo aquel que es invocado el nombre sobre él. A todo aquel que es llamado por su nombre, como dice la palabra de Dios en Isaías 43, versículo 7, a los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé, los hice. Ahí están las tres manifestaciones. Amén. A los llamados de mi nombre. ¿Por qué? Porque la Escritura dice
que en aquel tiempo, en este tiempo, un Señor, una fe, Zacarías dice que en aquel tiempo el Señor será rey sobre toda la tierra, el Señor será uno y uno será su nombre. Las manifestaciones de Dios dan un nombre, como Padre, Señor, como Hijo Jesús, como Espíritu Santo Cristo, Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. ¿Entiende, hermano? Es fácil, sencillo. Sencillo. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona recibe el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué dice allá, capítulo 16 de Juan, versículo 12? ¿Cómo dice la Escritura? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, 1:12. 16, 12. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, amén. Al siguiente día muchos que habían venido a la fiesta oyeron que Jesús venía a Jerusalén. Juan 16. Perdón, Juan 16, 12, amén. Estaba leyendo mal. Amén. Dentro de poco no me veréis, y un poco después me volveréis a ver. Entonces dijeron, capítulo 16, versículo 12. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Entonces, ¿qué va a acontecer con los que nacen del agua y del Espíritu? Serán guiados por el Espíritu Santo. Serán guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, para que se cumpla lo que dice Isaías, capítulo 6, versículo 9. Un niño nos es nacido, tiene que nacer aquí dentro, hermana criatura. Aleluya. Amén. Yo quiero que miremos algo ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta en lo último de la tierra. Cuando el día de Pentecostés, ¿por qué se llama iglesias pentecostales? Vamos a mirar por qué se llama iglesia pentecostal. Muchos pueden decir, yo soy pentecostal, pero ¿cuál es el secreto del pentecostal? ¿Cuál es el secreto? Que el día del Pentecostal fue el día que nació la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo nació? Como dice Hechos 2:38. Amén. Vuelvo a leer ese 2:38. Ese es el día del Pentecostal. Léanlo y entiendan. Pedro respondió: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el regalo del Espíritu Santo o don del Espíritu Santo. Bueno, ¿con cuántos nació la iglesia? Versículo 41. Amén. Así, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se unieron en este día como 3,000 personas. Como 3,000 personas. Y como cada uno se preparaba su doctrina y se iba para un lado o para el otro. Versículo 42. Y perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Es la manera como Dios trabaja. Es la manera como Dios explica. Esta palabra es demasiado clara, sencilla, fácil de entender. Amén. Es fácil de entender. Miren lo que dice acá en el capítulo 5. Versículo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Hechos capítulo 5. Capítulo 4. Gloria a Dios, capítulo 4, versículo 4. Amén. Dice la palabra de Dios. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Su número llegó a unos 5,000 hombres. A unos 5,000 hombres. ¿Qué pasó con los que habían sido bautizados en el bautismo de Juan? Por eso, el que no esté bautizado en el nombre de Jesús tiene que volverse a bautizar. ¿Qué dice la Escritura ahí? Déjame desde el capítulo 1 al capítulo 19. Amén. Desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Es necesario. Amén. Para eso está la palabra dicha. Amén. Mientras que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Allí encontró a ciertos discípulos y les preguntó: ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis?
Ellos contestaron: ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. Pablo les preguntó: entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en él, que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a hablarle en lenguas y a profetizar, y eran unos 12 hombres. Amén, gloria al Señor. Esa es la manera como Dios ha mostrado el plan de salvación. Amén. Amén. Existen varios bautismos. Yo quiero referirme a algo muy importante. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? Porque si la palabra de Dios dice: el que creyera y fuera bautizado será salvo, lo digo, ¿no? Y el que no será condenado. ¿Qué es el bautismo? ¿Por qué tiene que ser en el nombre de Jesús? Amén. Vamos a ir a Romanos capítulo 6 y vamos a mirar claramente lo que dice la Escritura. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Gloria al Señor Jesús. Capítulo 6 de Romanos, a partir del versículo 3, dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por eso es que no hay otro bautismo. Amén. Miren lo que dice: todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Amén. Aleluya. ¿Para qué? Porque fuisteis plantados, sepultados Sepultados. juntamente con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. O sea, ya cuando salimos de las aguas, ya somos una nueva criatura, porque el Espíritu Santo ha sido engendrado en nosotros. Aleluya. Ha sido engendrado en nosotros. Ese es el mensaje de la palabra, ese es el verdadero mensaje. Porque si la palabra de Dios no está sembrada en nosotros, no va a producir vida. Es cierto. No va a producir vida. Es importante el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo para que el Espíritu Santo de Dios venga a morar en nosotros. Por eso la Escritura lo habla claramente y lo explica. Ahora, alguien quiere ser hijo de Dios, tiene que recibirlo. Tiene que recibirlo. Y mire usted que el mundo no quiere recibir a Jesucristo. Dicen: no, yo recibo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque no ha entendido que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es el mismo Dios y que el Padre es el mismo Dios. En el Antiguo Testamento se presentó como Padre. Cuando engendró en María, se manifestó como Espíritu Santo. Amén. Jesús en los 4 evangelios se presenta como Hijo, pero ya en el de Hechos de los Apóstoles para acá se presenta como Espíritu Santo para morar dentro de cada uno de nosotros, dando un mensaje. Versículo 8 de Romanos, ¿cómo dice la Escritura? Versículo 1 y 2. Capítulo 8, versículo 1 y 2. Pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús, el bautismo es tan importante es por eso. Ya no hay condenación a los que están en Cristo Jesús, los que han sido bautizados en su nombre. Ya no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Gloria a Dios. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida. Mediante Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. ¿Dónde? Ahí en el bautismo. Aleluya. Por eso era que los judíos discutían tanto eso. Y se fueron a Juan y le dijeron: Juan, ¿cómo así que tú, al que nos presentaste, al que quita los pecados del mundo, está bautizando y bautiza más que tú? ¿Ya? Entonces, porque ellos sabían la importancia del bautismo. Aunque no era Jesús, en el capítulo 4, versículo 1, vemos que no era Jesús el que bautizaba. Y el versículo 2 nos explica que no era Jesús, sino los discípulos. Entonces, nosotros como discípulos de Jesús bautizamos en agua para arrepentimiento en el nombre de Jesucristo, para que se cumpla lo que dice la Escritura: este es mi hijo amado, yo te he engendrado hoy. O sea, es engendrado en el momento del bautismo la persona y recibe el don del Espíritu Santo de Dios. Por eso la Escritura en el capítulo 10 de Romanos encontramos las palabras correctas, las palabras claras, las palabras perfectas. Vemos ahí, por ejemplo, en el versículo 9 y el capítulo 10. Versículo 9. Dice la palabra:
Si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. O sea, la importancia, mire, tiene que ser invocado ese nombre. Aleluya. Tiene que ser invocado, hermanos. Escuchen, entiendan. Miren, queda poco tiempo. El Señor va a levantar su iglesia. Usted y yo vamos a tener que estar presentes delante de Él. ¿Con qué cara le salimos si no obedecemos su palabra? El que cree en mí, como dice la Escritura, Él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermano, hagamos caso, escuchemos la voz de Dios, atendamos la voz de Dios. Tenemos la palabra profética más segura en la cual hacemos bien en confiar. Esta palabra es viva, esta palabra es pura, es limpia. No le añadimos ni le quitamos a esta palabra, cumplámosla para que alcancemos salvación. ¿Qué dice el versículo 3? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Será salvo. ¿Qué dice la palabra de Dios allá en Hechos 22:16? Y vamos a ir terminando ahí, dejando este mensaje en su corazón. Amén. Amén. Hechos 22:16 dice la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Invocando su nombre. Aleluya. Invocando su nombre. Mire, si ve que el bautismo lleva invocado el nombre de Jesucristo. Es un nombre. Siervo de Dios que predica del Evangelio de Jesucristo. Yo los llamo a reflexión. El bautismo es en el nombre de Jesucristo, para honrar la gloria de Dios manifestado en carne, para manifestar la gloria de Dios manifestado en Padre, para glorificar la honra de Dios manifestado en el Espíritu Santo. Usted tiene que bautizar en el nombre de Jesucristo, porque es para salvación. El Señor les continúe bendiciendo. Vamos a continuar, hermana Olga, vamos a orar.